Sean ustedes bienvenidos a Mirador Universitario. Esta es una producción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, en este caso en colaboración con la coordinación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les comentamos que iniciamos en este programa del día de hoy la serie Temas de las Humanidades y de las Artes, y vamos a iniciar el primer programa titulándolo Lenguas e Interculturalidad en el Mundo, que es la emisión que vamos a tener aquí el día de hoy, y para lo cual hemos invitado a 3 distinguidos profesores. ¿Cuál es, antes de presentarles a nuestros invitados, cuál es el objetivo de esta serie? Y es el siguiente. El objetivo principal de cada uno de los programas es dar a conocer los temas del área de las humanidades y de las artes desde distintos enfoques y que son relevantes para la comprensión del mundo actual, tales como la cultura, las lenguas, la historia, el pensamiento, la educación y las artes. Por otro lado, se pretende que el estudiante o el telespectador tenga una perspectiva actualizada de los acontecimientos cotidianos del área que van marcando la pauta. Este es el objetivo esencial de esta serie. Y dentro de ello vamos a tener 5 programas. Decíamos que el primero de ellos, como el del día de hoy, se va a estar enfocado en el tema de lenguas e interculturalidad en el mundo. El segundo programa que les vamos a presentar va sobre el tema muralismo, cultura y revolución. El tercero se referirá a retos de la educación en el siglo XXI. El siguiente programa tocará el tema de la historia y de la cultura. Y finalmente, el quinto programa de la serie hablará sobre la globalización de las imágenes. Así que esta es entonces su serie dentro de Ecuador, dentro de Mirador Universitario, temas de las humanidades y de las artes. Y decíamos que el programa de hoy, dedicado al tema lenguas e interculturalidad en el mundo, pues tenemos 3 distinguidos profesores universitarios que nos han honrado en estar aquí con nosotros y que van a tocar estos aspectos de las lenguas y la interculturalidad, tanto en México, en los países de América Latina, en el mundo en términos generales. Para ello voy a presentarles en el orden que aquí los tenemos. En primer lugar al profesor Juan Porras Pulido, que está aquí frente a nosotros. Él es, decíamos, un distinguido profesor en el departamento de italiano del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, que ya seguramente cuando este programa ustedes lo vean, pues será una próxima escuela de lenguas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, tenemos otra distinguida profesora universitaria, en este caso de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí?, en el área de la enseñanza del inglés, que es la maestra Claudia Locotti Alexander, quien también le damos, igual que al maestro Juan Porras, pues la más cordial bienvenida de estar aquí con nosotros. Y la tercera invitada, también otra distinguida universitaria, que actualmente entre sus funciones de colaboración con el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, es vicepresidenta de la Comisión Especial de Lenguas de este mismo Consejo. Y podemos también con ello agregar que la maestra Araceli Padilla Rubio es de igual manera profesora de inglés, particularmente en el Colegio de Ciencias Humanidades, que también ya es Escuela Nacional del Colegio de Ciencias Humanidades, en el Departamento de Español del plantel Azcapotzalco. Inglés, perdón, pero en el plantel Azcapotzalco, ¿no? De tal manera que tenemos estos 3 distinguidos invitados, donde vamos a abordar pues una serie de temas que decíamos tienen que ver con las lenguas y la interculturalidad.
para introducirnos entonces precisamente en ese tema que es esa interculturalidad de la fascinación de lo que representan el esquema en nuestro mundo hoy en día globalizado de las lenguas. Vamos a ver una breve cápsula que nos va a introducir a este tema del programa. Vamos a ver la cápsula y volvemos en unos instantes. El Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México es un órgano colegiado propositivo, de planeación, evaluación y decisión académicas, que tiene como funciones fortalecer las tareas sustantivas de la universidad, promover la articulación entre sus diversos niveles, disciplinas y funciones académicas, y propiciar el óptimo aprovechamiento y desarrollo de los recursos de las 7 facultades, 2 escuelas, 7 institutos y 3 centros que en él se integran. Por su composición y por sus funciones, el Consejo Académico es una instancia de coordinación y articulación de los distintos subsistemas universitarios y de diversas entidades académicas. En este sentido, es una plataforma para realizar y promover proyectos multi e interdisciplinarios y consolidar políticas académicas que redunden en una mejor integración de los distintos sectores que conforman la comunidad universitaria. Bien, decíamos que nuestro primer programa está dedicado a las lenguas y la interculturalidad en el mundo. Y en ese sentido le vamos a señalar cuál es el objetivo entonces de este primer programa. Y es el siguiente. Es comprender la importancia y el papel que juegan las lenguas y culturas en un mundo globalizado. Este es el objetivo del programa. Y también vamos a anunciarles de una vez nuestros teléfonos, si ustedes quieren enterarse, hacer preguntas, algún comentario que quieran realizar, y van a aparecer ahí en la pantalla los teléfonos, por ejemplo el 5622-8728, ¿sí? El 5622-8720 y el 5622-8718. O también pueden dirigirse con nosotros al siguiente correo electrónico, mirador@coaed.unam.mx. Y de igual manera pueden vernos a través de la siguiente dirección electrónica, que es mirador.coaed.unam.mx. Bien, una vez dados estos datos esenciales para comunicarse con nosotros y con otros invitados, vamos a iniciarnos entonces con este tema de las lenguas y la interculturalidad en el mundo. Y para ello le vamos a primeramente a preguntar aquí al maestro Padilla, ¿sí? ¿Qué piensa exactamente sobre este tema que estamos señalando sobre la interculturalidad? Bueno, pues es un tema de actualidad. Tiene que ver con la globalización, con los flujos humanos en diferentes regiones del planeta que implican el contacto entre culturas que en muchas ocasiones son muy diferentes entre sí. Podemos ver la interculturalidad como la posibilidad de diálogo que se puede dar entre diferentes grupos humanos, reconociendo al otro con sus características, con sus valores, con su manera de pensar y de concebir el mundo. En ese sentido, creo que es importante pensar también en la interculturalidad, no solo en un plano general, mundial, sino también en nuestro propio país. Sabemos que nuestro país es diverso y en ese sentido coexisten diferentes culturas que desgraciadamente no en todos los casos han encontrado cauces, vías para una comunicación intercultural. En ese sentido, las lenguas son un factor importantísimo para lograr, para procurar este diálogo entre los diferentes grupos humanos, que hay que enfatizar en ello, debe ser un diálogo equitativo. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas concibe la interculturalidad de esta forma. El contacto entre los diferentes grupos humanos, pero siempre en un plano de igualdad, de respeto y de equidad. Sí. ¿Qué piensa respecto a eso que afirma doctora Lucotti?
Sí, totalmente de acuerdo con el maestro Juan, incluso es un tema, ¿no?, sobre el cual ya hemos platicado muchas veces. Quizás solo agregaría algunos puntos extras que muchas veces en nuestros cursos y pláticas reforzamos. El tema de las culturas diversas corre a veces un poquito el peligro de caer en el detalle folclórico o estereotipado, y justamente lo que marcaba aquí el maestro Juan es que se liga con aspectos de cultura más profundos, ligados a valores que incluso pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero que al abrirnos al diálogo con estos grupos, no solo aprendemos o deberíamos aprender de ellos, sino ellos de nosotros en una especie de diálogo recíproco donde no hay una voz dominante. Y aquí entraría quizás este otro término que muchas veces circula, que es el multiculturalismo, y hay que tener quizás un poquito de cuidado. El multiculturalismo a veces es presentar todas estas culturas, pero trabajadas y enmarcadas dentro de un modelo previo. El interculturalismo en verdad le apuesta a una posibilidad de diálogo abierto donde no se dé una receta preestablecida, ¿no? Sí. Bien, para que un poco nuestro público pueda orientarse sobre estos temas de las lenguas y la interculturalidad, vamos a ver una breve cápsula que nos va a introducir también en estos temas que son importantes y que son de nuestra actualidad en el mundo contemporáneo. Vamos a ver esta cápsula y volvemos en unos instantes. En el mundo de la academia, hoy se impone cada vez más la idea de que la visión puntual y específica que manejamos de nuestra realidad, la cual se materializa a través de nuestras representaciones culturales, es solo una visión entre muchas otras posibles. Asimismo, existe la creciente convicción de que el reconocimiento de esta pluralidad es la única vía para garantizar no solo la sobrevivencia de un enorme legado de conocimientos distintos que contribuyen a la riqueza de nuestras vidas, sino de hecho la construcción de un mundo mejor basado en el diálogo. Sin embargo, existe una necesidad imperiosa de proteger y promover no solo esta pluralidad cultural, sino también la pluralidad lingüística. Una verdadera pluralidad de saberes es solo posible si se aleja de unos pocos discursos dominantes para ir de la mano de una pluralidad lingüística. Bien, estamos de nueva cuenta aquí con ustedes y con nuestros invitados en este tema de nuestro primer programa dedicado a las lenguas y la interculturalidad. Estábamos hablando con el profesor Porras, la profesora Lucotti, acerca de este diálogo que se daba en este mundo, dijéramos hoy en día, reconocido como globalizado, donde hay distintas expresiones culturales y donde hay distintas lenguas. ¿Qué puede usted agregar al respecto, maestra, en estos aspectos, particularmente cuando usted es una profesora de la enseñanza del inglés en esta nuestra realidad contemporánea? Pues en relación con el diálogo, el salón de clase es un espacio de comunicación en la lengua extranjera, pero también en el español, ¿no? Entonces, es muy importante cuando hablamos de interculturalidad que las personas tomen conciencia de que estos espacios de enseñanza y aprendizaje también son espacios de comunicación en donde el objetivo es lograr que los alumnos obtengan el sentido de los mensajes. Es decir, que la posición del profesor ya no es él es el que sabe, el que tiene el conocimiento, sino que se pone en un nivel como alumno también, en donde va a aprender del alumno, va a aprender de los procesos de aprendizaje que se dan, y si es así, si esta comunicación se da y los interlocutores logran establecer ese diálogo, pues en realidad la educación va a salir adelante, porque el alumno no se va a sentir como
pues una persona inferior ante el conocimiento, ante el diálogo. Entonces, todos los procesos de comunicación que tienen lugar fuera del salón de clase también lo tienen dentro. Si hay una relación de poder entre profesor y alumno, pues el alumno se siente inferior y asume una idea de que lo que él piensa, que lo que él conoce, de lo que él ha vivido, no va a ser valorado por el profesor. Entonces, además de tomar una actitud abierta, de concebir al otro en un diálogo de iguales, es importante que estas relaciones de comunicación al interior del salón de clases se den en ese mismo sentido, en unas relaciones no de dominación, no de poder. Sí. Ahora, también aquí hay una cuestión muy importante cuando hablamos de estas lenguas, de estas enseñanzas, de las lenguas en particular en nuestras aulas y en el mundo globalizado que vivimos hoy en día, ¿no? Donde las lenguas ya están presentes, ya llegaron. Nuestro país es un país diverso, donde hay una diversidad de lenguas indígenas, originarias, si podemos reconocerlo así. Pero también hoy en día este proceso de globalización está empujando a la sociedad a tener conocimiento y expresarse en otras lenguas. Tenemos en América Latina y en México específicamente, una gran cantidad de migrantes en los Estados Unidos, que ya son personas bilingües particularmente. ¿Cómo se presenta, profesora Lucotti, este fenómeno en la enseñanza? Bueno, en parte, digamos, el bilingüismo de distintos grados está presente en las aulas hoy, un poco como comentaba Araceli, a la hora de darse estos diálogos en donde los alumnos en un salón de clase con sus distintos niveles de acceso a una segunda lengua empiezan a tomar conciencia qué sucede a la hora de expresarse en inglés, por ejemplo, o en español, y empiezan a ver de manera concreta cómo hay una diversidad de formas quizás de ver o entender el mundo, a veces digamos entre el inglés y el español quizás no sean diferencias tan grandes como entre el español y el chino mandarín, pero sí hay ciertas diferencias y esto obliga o invita, ¿no?, a de potenciar un poco esta conciencia de interculturalidad que es tan importante. Antes, quizás en épocas de nuestros abuelos, uno sentía que iba a un instituto de lenguas, aprendía un segundo idioma, le daban su certificado y tema listo. Hoy día nos damos cuenta que es un proceso a largo plazo, que uno se va acercando de a poquito a otras culturas, a otras formas de vivir, de ser, y agregaría otro punto que creo que el maestro Juan ha trabajado bastante, cómo los grupos en sí son distintos por dentro. Los ingleses no son todos iguales, los estadounidenses hoy vemos que hay una gama muy diversa donde cuestiones de ideología, de género, de edad impactan y que pues le dan también más interés, más complejidad a la hora de aprender del mundo y de la cultura de estos otros hablantes, ¿no? Creo que eso es un punto importante hoy que ha impactado en la enseñanza de lenguas de manera notable. Y hoy hay fenómenos muy interesantes en nuestra realidad contemporánea, en particular las lenguas, de este fenómeno cultural que está trascendiendo. Por ejemplo, el chino mandarín se ha convertido en la lengua que tiene más hablantes en el mundo. Según unos datos nos hablan cerca de más de 1,000 millones de hablantes de chinos
lo cual es bastante significativo, casi 1.100 millones de hablantes de chino mandarín. El inglés es hoy en día la segunda lengua, aunque se hable en buena parte, en muchos países, en la mayoría de los países, ¿sí? Abarca un número aproximado de 983 millones. El español es la tercera lengua hoy en día, que según algunos datos nos hablan de cerca de 530 millones de hablantes. Y en cuarto lugar aparece el hindi, procedente de la India, donde hay este tipo de lenguas que también alcanzan a cerca de 382 millones de hablantes. En tanto que el árabe alcanza a 352 millones. Serían estas las grandes lenguas que hoy en día están en el horizonte. Pero hay en el mundo en general más de 3.000 lenguas, si no me equivoco, que aparecen en este escenario, pero dijéramos, hay estas que son mayoritarias, que son hegemónicas. Maestro Porras, ¿cómo entender este tipo de fenómenos de nuestra realidad y cómo acercarse desde nuestra perspectiva universitaria a este tipo de fenómenos? Bueno, yo retomaría un aspecto que tocó la maestra Lucotti en relación con la importancia de sensibilizarnos a la diversidad. Esta sensibilización es importante, sea que nos acerquemos a una lengua hegemónica, o sea que nos acerquemos a una lengua de las llamadas minoritarias. ¿Por qué? Porque muchas veces la relación que tengamos, por ejemplo, con el chino mandarín, que sabemos que está en completa expansión, tiene que ver mucho con las imágenes preconcebidas que los estudiantes tengan de esa lengua. Entonces, si por un lado se piensa que es una lengua difícil, porque bueno, involucra un lenguaje preponderantemente visual, si además se piensa a lo mejor en ideas estereotipadas de la sociedad china, en relación, pensemos en México, los estudiantes de chino a lo mejor tienen imágenes de la cultura que no corresponden a la actualidad, sino a historias, a imágenes que provienen de sus familias paternas. Entonces ahí tenemos un problema. En ese sentido, el aprendizaje de lenguas, en este caso lenguas hegemónicas, se basa en gran medida en el trabajo que podamos hacer de los estereotipos, que no son malos en sí mismos. De hecho, bueno, son un recurso cognitivo que tenemos todos para poder acercarnos al otro. Necesitamos una imagen del otro, aunque muchas veces no es necesariamente una imagen fidedigna o que se base en datos ciertos. En ese sentido, cuando aprendemos una lengua, tenemos que explorar también las representaciones que los estudiantes tienen. Muchos dicen, ay, bueno, sabemos que el inglés es importante, es una lengua franca en el ámbito comercial, en el ámbito de la economía, etcétera. Pero tengo ciertas reticencias por imágenes que nos llegan de los Estados Unidos. Y muchas veces eso impide que tengamos un buen nivel de inglés, por ejemplo. Mucha gente en Europa se sorprende que México, siendo vecino de los Estados Unidos, la gran mayoría de su población no hable inglés de manera fluida. Y eso tiene que ver con los estereotipos y con las barreras que muchas veces ponemos en relación con la lengua. Por eso es tan importante la interculturalidad, el hecho de establecer estas líneas de diálogo con otras culturas, incluso con culturas que nos parecen cercanas o conocidas como la cultura norteamericana. Y aquí recupero otro aspecto del que hablaba la maestra Lucotti. Norteamérica es una sociedad, bueno, hablando de los Estados Unidos, es una sociedad diversa desde muchos puntos de vista, enriquecida por los flujos migratorios, con una historia jalonada por el encuentro con la cultura africana, con la vecindad que tiene con nuestro país y con otros grupos humanos. Entonces, sensibilizar a los estudiantes a esta diversidad puede hacer que disminuyamos en cierta medida la reticencia o el filtro afectivo para acercarse a la cultura de los Estados Unidos y también de los países anglófonos, ¿no? Y ahora la cultura anglosajona está en buena parte permeando a la sociedad en su conjunto. Lo vemos muchas veces en el cine, en la televisión,
películas en inglés. Los jóvenes acceden hoy en día al Internet y hay muchas redes precisamente que están en esta lengua, pero también nuestra realidad, si un poco reflexionamos sobre ella. Tenemos 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, un país donde predomina evidentemente el inglés, el Canadá, que está más al norte, e incluso hacia el sur también. Belice, que está en la península de Yucatán, domina la lengua inglesa como la lengua hegemónica, o frente a las costas de México como Jamaica, pues se habla el inglés, ¿no? O sea, de tal manera que si pensamos más, es una de estas particularidades que se expresan. Ese es uno de los retos en la enseñanza universitaria, profesora Padilla. Por supuesto, el aprendizaje de lenguas, entre más temprano se haga, pues ayuda más. Se han hecho algunos esfuerzos en México por que la enseñanza de las lenguas extranjeras sea más temprano. Por ejemplo, tenemos el bachillerato, ¿no? En la Escuela Nacional Preparatoria se enseñan pues 4 lenguas extranjeras. Los alumnos pueden optar por estudiar inglés, francés, alemán o italiano. Y ahora pues sabemos que la SEP ha estado haciendo grandes esfuerzos por enseñar inglés de hecho, en la escuela educativa básica. Para allá. Claro, ojalá y en realidad sí se consoliden esos programas, ¿no? Que los estudiantes puedan tener acceso al conocimiento de las lenguas extranjeras desde una etapa temprana. ¿Por qué? Porque esta sensibilidad de la que usted habla, las habilidades que se pueden desarrollar más, como en pronunciación, como en conocimientos de vocabulario, pero sobre todo sensibilizarse a que el aprender una lengua es también estar en contacto con una cultura extranjera, y aprender en este caso alguna de estas lenguas le posibilita al estudiante no nada más tener acceso a una cultura, sino tener acceso a un conjunto de culturas a través de esa lengua extranjera. Entonces es estar en contacto con otras formas de pensar. Lo vemos en los jóvenes, estar en contacto con cuestiones de música, de moda, de cine, y ahora en la literatura vemos que muchos estudiantes a través de películas están interesándose en leer las obras, ¿no? Entonces a mí me parece que sí vale la pena, ¿no? El esfuerzo que se hace en que los estudiantes aprendan, y no una lengua nada más, y no una lengua extranjera, sino también si existe la posibilidad de aprender algunas de las lenguas originarias, pues es fabuloso, por esta sensibilidad. De verdad, si los niños, si los jóvenes aprenden una lengua adicional a la materna, están aprendiendo unos marcos de referencia, están desarrollando sus procesos cognitivos y abriéndolos a otras formas, insisto, de conocimientos lingüísticos, pero también a otros estilos de vida, a otras formas de pensamiento. ¿Sí? Estos son elementos muy importantes y que para los profesores universitarios es un elemento central. Ustedes como profesores de lenguas en nuestra universidad pues representan precisamente un punto cardinal hoy en día del proceso enseñanza-aprendizaje. Profesora Lucotti, ¿qué piensa al respecto? Pues me sumo un poco a las reflexiones de la maestra Araceli. La pluralidad de lenguas es muy importante, la interculturalidad no puede reducirse solo al inglés, si bien el inglés es una lengua crecientemente lengua franca que se usa para funcionar en el mundo. Aquí haría, digamos, una reflexión adicional en el sentido de que el inglés es mucho más que una lengua para funcionar de manera práctica en el mundo, y como profesora de letras inglesas sí me preocupa que el inglés quede crecientemente reducido. Hay un gran teórico, Michael Cronin, que decía que cuidado con convertir al inglés en el Costco de las lenguas, como un lugar útil, grande, accesible, funcional, pero que deja fuera
todas las 1000 formas de hablar inglés en distintas partes del mundo, lo que se comentaba hace un momentito, y todos los cambios que ha tenido el inglés a lo largo del tiempo y cómo difiere, digamos, con cuestiones de género, de edad. Todo esto creo que es muy importante, y tanto para el inglés como para cualquier otra lengua, creo que, y por eso los cursos express de lengua, que pueden servir para cuestiones muy puntuales, deberían siempre de complementarse con cursos o programas donde se lea de valores, de sentimientos, de preocupaciones, y se invite a reflexiones acerca de, otra vez, lo intercultural es siempre también verse a uno mismo. Ayer en clase veíamos una novela de un escritor Cree, ¿no?, indígena Cree en Canadá, escrito en inglés sobre la Primera Guerra Mundial, y donde estaban tratando de traducirlo de regreso al Cree, y estaba siendo una tarea casi imposible. Bien. Vamos a hacer una breve cápsula, un breve espacio, pero antes de irnos a este lapso vamos a presentarles aquí algunos libros que, volviendo, les vamos a anunciar que van a ser obsequiados a nuestro teleauditorio. Específicamente tenemos aquí uno de la profesora Lucotti, Otras Voces Canadienses, ¿sí?, que nos lo obsequia, que ustedes podrán llamar al 52 22 11 73, y ahí van a encontrar a quien llame pues un ejemplar de estos, y 2 ejemplares que nos trajo también la maestra Araceli Padilla, ¿sí?, publicado por el Colegio de Ciencias y Humanidades White Up 1 y el número 2, que también los tenemos. Y de igual manera les hemos traído la revista Archipiélago, algunos ejemplares que van a ser para ustedes si se comunican con nosotros. Hagamos esta breve cápsula esta breve pausa, y volveremos aquí para retomar este diálogo acerca de las lenguas y la interculturalidad en el mundo. Volvemos en unos instantes. Bien, estamos de nueva cuenta después de hacer esta breve pausa aquí en nuestro programa de Mirador Universitario. ¿Sí? Estamos en el programa que se inicia esta serie dedicado al tema de las lenguas y la interculturalidad en el mundo. Y decíamos que tenemos unos obsequios que amablemente nos han traído nuestros invitados, la profesora Araceli Padilla, que nos traen 2 textos escolares de la enseñanza del español, del inglés, Vice Up 1 y el número 2. Y de igual manera un texto de la profesora Lucotti sobre creación literaria, sería en este caso, en un cuento, me decía usted, ¿sí?, que trata fenómenos o expresiones para entender también el fenómeno de las lenguas, ¿no? Los obsequiamos, le repetimos los números a los cuales nos pueden llamar al 52 22 11 73 para estos ejemplares que vamos a obsequiarles, igual que 5 ejemplares de la revista Archipiélago que ustedes tienen ahí. Vamos a ver a continuación, antes de iniciar el diálogo, vamos a ver otra breve cápsula que nos va a introducir de nueva cuenta en el tema de las lenguas y la interculturalidad en el mundo. Y volvemos en unos breves instantes. La relación entre la lengua y la cultura es indisoluble. La lengua, a través de sus funciones comunicativas, da cuenta del universo de comportamientos y creencias de los hablantes de un grupo social determinado. A su vez, la cultura ofrece los entornos y patrones de pensamientos en los cuales la lengua evoluciona y se enriquece. En la actualidad, la conexión entre diferentes grupos humanos no solo pide una mayor competencia comunicativa, también requiere de un mayor conocimiento intercultural. Es necesario concebir la lengua como una herramienta de comprensión del otro y de lo otro,
más allá de intereses económicos o utilitarios. La sociedad tiende a la pluralidad y, por ende, a la diversidad en más de un sentido: étnica, religiosa, sexual. Un mayor conocimiento lingüístico y la actitud de apertura ante lo diferente son condiciones de partida indispensables para enfrentar los retos de la interculturalidad. Bien, aquí estamos de nueva cuenta con ustedes después de haber visto esta breve cápsula sobre también el tema de las lenguas y la interculturalidad en el mundo, y que fue preparada precisamente por el maestro Juan Porras, ¿no?, a quien le agradecemos. Y vamos a retomar su palabra de nueva cuenta para reiniciar este diálogo sobre la importancia de las lenguas. En particular, usted enseña el italiano, que hoy en día ya no es una lengua, dijéramos, hegemónica, dominante. En otro momento, pues era muy importante. Pero también el italiano, como otras lenguas, ¿por qué son importantes su enseñanza en nuestra universidad y en el mundo? Es parte también de esa interculturalidad. Sin duda alguna. En el caso particular del italiano, estamos hablando de una lengua de mucha tradición. De hecho, un dato interesante es que, aunque efectivamente no es una lengua hegemónica, es la cuarta lengua más estudiada en el mundo. Esto tiene que ver con el bagaje cultural de aquel país, las tradiciones, el arte, etc. Y efectivamente, también el estudiar el italiano es una forma de acercarse a una cultura que aparentemente es cercana a la nuestra. Pero cuando los estudiantes entran en el estudio del italiano, se dan cuenta que hay muchas diferencias de tipo cultural, y diferencias que incluso están en el lenguaje. Las formas de expresar cortesía, por ejemplo, el uso de determinados modos verbales, por ejemplo, el subjuntivo. Nosotros en español, cuando estamos pensando en algún proyecto, decimos cuando vaya a Italia, por ejemplo. En italiano no es así. Haciendo una traducción literal, yo en italiano diría cuando iré a Italia. Y eso le llama la atención a los estudiantes. ¿Por qué el italiano es categórico cuando quiere hacer un proyecto y nosotros en español lo dejamos un poco a la posibilidad? Y ahí, por ejemplo, hacemos una reflexión intercultural. ¿Qué pasa con el español? Tiene que ver con la historia, con una perspectiva de lo providencial, ¿no?, de nuestras raíces hispánicas, a lo mejor también de nuestra propia cultura en México, etc. Entonces, es muy interesante cómo una lengua que aparentemente es muy cercana, que no representa grandes dificultades, puede suscitar reflexiones muy importantes sobre la propia cultura. Y además, bueno, repito, el italiano es una lengua que es relevante pues en el mundo occidental, ¿no? En ese sentido, estamos allegando a los estudiantes que aprenden el italiano un recurso para acercarse a la historia, para acercarse a las bellas artes, y por qué no también decirlo, también para acercarse a aspectos mucho más prácticos que tienen que ver con la economía. Por ejemplo, Italia el día de hoy sigue siendo una de las principales economías del mundo, con el cual México, y lo sabemos que en los últimos años y con la reforma energética, Italia tiene una participación importante en ella. Entonces, bueno, los estudiantes se dan cuenta que es un instrumento cultural de gran riqueza, pero que también pueden aprovecharlo en un sentido tal vez más práctico, o que tengan que ver más con su vida académica, con su movilidad profesional, etc. En ese sentido, considero que todas las lenguas aportan algo. Son un patrimonio para cualquiera que se acerque a ellas, y que son capaces justamente de crear estos lazos de diálogo, de interculturalidad. Sí, son fenómenos culturales muy trascendentales en nuestras vidas, ¿no? Sin lugar a dudas, en los casi países donde se habla el español, pues hay, digamos, bastante lenguas que son muy significativas, y un caso particular, o naciones que son específicamente importantes, pues es que en América Latina no tan solo se habla el español, por ejemplo, también el portugués, que sería, incluso se habla también del portuñol en algunos casos. Si hacemos un mapa de la geografía cultural de América Latina, pues encontramos una diversidad de lenguas
incluyendo también las lenguas originales que hay en cada uno de nuestros países de esta región llamada América Latina. Incluso en los mismos Estados Unidos hay regiones y hay fenómenos hoy en día culturales que ahí se están expresando y que tienen una alta trascendencia. Pensemos, el maya es la lengua originaria más hablada en el territorio mexicano o en Guatemala, por ejemplo. ¿Iba a decir algo usted al respecto, profesora Lucote? Nomás agregar que también trabajo mucho Canadá y Quebec siempre, digo, se ha referido uno a ellos como los latinos del norte, y que en una serie de cuestiones se sienten y son muy cercanos a todo lo que sucede en la América de habla latina, no tanto con los Estados Unidos. Entonces, cómo a través de las lenguas y las culturas se pueden dar otro tipo de entrecruzamientos que no son necesariamente los más visibles, ¿no? O los más hegemónicos. Hay subgrupos que crean redes que también son muy, muy ricas, ¿no? Sí, sin duda son fenómenos muy importantes, interculturales. Decíamos, bueno, el maya, que hoy en día se habla, y hay muchos mayas, el que se habla en maya yucateco, por ejemplo, ¿no? O los distintas expresiones del maya en Guatemala, en Chiapas, incluso hasta en la parte de la Huasteca, que también hay expresiones de esta índole, lo cual nos hace ver una pluralidad de lenguas que hay en el caso mexicano en lo particular, o de otros países del continente americano. En el caso tengo algunos datos estadísticos aquí que apuntan que en México hasta 2015 había o hay 7.4 millones de personas hablantes de las lenguas llamadas originarias, o dijéramos de los legítimos, como decía Simón Bolívar, de los legítimos propietarios de estas tierras, que también ahí hay este fenómeno, o también hay características de algunos fenómenos culturales, como el hecho, y esto estudiando nos hemos dado cuenta, en el fenómeno de la migración, mixtecos, población de origen mixteca, de lengua mixteca, que también utilizan como lengua franca el inglés, porque viajan desde Oaxaca, viajan hasta Nueva York y tienen esta importancia para ellos el hablar el inglés y hablar el mixteco más que el español, que ese es otro de los elementos culturales. ¿Qué nos dice al respecto, profesora? Sí, con respecto a este tipo de fenómenos. Para la UNAM ha sido de gran importancia la preservación de las lenguas originarias, y sabemos que en sus grandes centros de lenguas, de enseñanza de lenguas, en la FES Zacatlán, que es por cierto el centro de lenguas más grande de América Latina, en el mismo CELE y en las otras entidades que imparten lenguas extranjeras, se ha tenido pues el cuidado de sí fomentar la enseñanza de lenguas originarias. Entonces tenemos la enseñanza de náhuatl, de maya, y en las recién abiertas sedes foráneas como la ENES Morelia, se están preparando los cursos para la enseñanza del purépecha y también los cursos de formación de profesores de purépecha, y también la COEL, que es la encargada la Comisión Especial de Lenguas Extranjeras de la UNAM, que es la encargada de evaluar a los profesores que son candidatos a impartir lenguas en la UNAM, que no tienen estudios, una formación en licenciatura en enseñanza de lenguas, pero que saben las lenguas y quieren enseñarlas teniendo una licenciatura en alguna otra área. Nosotros los evaluamos y estamos también preparando el examen de purépecha para que en la sede de Morelia se empiece. Yo creo que en este año empezarán los exámenes para los profesores de purépecha, y también los cursos de formación de profesores y los cursos de lenguas para el público en general. Entonces, pues eso estamos viendo, que la UNAM sí tiene muchos proyectos en este sentido de la enseñanza de lenguas extranjeras, también de la enseñanza del español, que recientemente
con España ha hecho convenios para certificar el dominio claro, del español. Y aquí pensamos el español como segunda lengua. Sí, está el caso, y aquí lo retomamos, de la importancia que tiene el español, pero no como una lengua materna, sino como una segunda lengua. Descubrí recientemente que en las universidades chinas una importancia creciente para los estudiantes es la enseñanza del español, por una serie de motivos y de razones fundamentalmente económicas y culturales. El mercado latinoamericano ha crecido y se convierte para los intereses de empresas chinas, para sus exportaciones, ¿sí?, de una serie de productos, en la necesidad de aprender esta lengua como un vehículo necesario también dentro de este fenómeno de la interculturalidad. ¿Iba usted a señalar algo al respecto, profesor Porras? Bueno, efectivamente el español adquiere importancia a nivel internacional. Cada vez más, usted mencionaba a China, ¿no?, al área asiática que tiene interés en nuestra lengua, pero también en el contexto europeo, en muchas universidades el español llega a ser la segunda lengua de interés, ¿no?, solamente por debajo del inglés. En ese sentido, tenemos que considerar la enseñanza del español como prioritaria, ¿no?, también dentro de los planes de desarrollo de nuestra universidad. Ahora bien, sería interesante también pensar que el español es una segunda lengua para muchos mexicanos. Con los hablantes de lenguas indígenas también tendríamos que hacer un trabajo importante en relación con el español. Pero lo tendríamos que pensar no como se hacía en el siglo XIX, de imponer el español como la lengua nacional, como la lengua que todos obligatoriamente tendrían que estudiar y hablar, sino justamente desde una perspectiva intercultural como una de las posibilidades que tenemos para tender lazos entre los diferentes grupos humanos que conforman nuestro país. En ese sentido, recuperaría la precisión que había hecho la maestra Lucotti de multiculturalismo. México siempre lo hemos reconocido como un país multicultural. El problema es que únicamente reconocemos la coexistencia de las diferentes sociedades que hace nuestro país, pero no hemos considerado la forma en que estos diferentes grupos nos podemos comunicar entre nosotros. Es por eso que es tan importante la interculturalidad y es tan importante la enseñanza de lenguas con esta perspectiva. Ya no con una perspectiva gramatical, de aprender vocabulario, de aprender léxico, estructuras sintácticas, etc., sino también con una perspectiva comunicativa y, repito, intercultural, de manera que podamos tender realmente lazos de comunicación con los diferentes pueblos de nuestro país. Simplemente en el Valle de México, usted mencionaba el maya, por ejemplo, la importancia que tiene el maya en el país. Bueno, el náhuatl es otra lengua originaria que tiene una gran presencia en México. Simplemente en nuestra ciudad, en el Valle de México, en Milpa Alta, por ejemplo, hay una fuerte comunidad de hablantes de náhuatl. Y hasta qué punto dentro de nuestra misma ciudad tenemos conocimiento de estas comunidades. Y también estas comunidades, cómo se relacionan con nosotros. Podríamos decir, bueno, sí, a través del español, pero ese lazo con el español sabemos que tiene resabios de dominación, tiene resabios de imposición de un grupo por encima del otro. Entonces, es importante, repito, el esfuerzo que hace la universidad por la impartición de lenguas originarias, pero no tenemos que perder de vista que esa impartición tiene que estar acompañada siempre de una perspectiva intercultural. Profesora Lucotti. Quizá para agregar, y aquí en Filosofía y Letras estamos empezando a trabajar mucho esto, cómo el tema de la traducción, bien entendido, es una herramienta maravillosa para esto. La idea de poder confrontar, bueno, confrontar es una palabra un poco agresiva, poner en diálogo un texto y su traducción y incluir una reflexión acerca de los
lo que se pierde, lo que no se puede traducir, lo que no existe. Hay palabras ligadas a costumbres, a comidas, a incluso sentimientos que no existen en otra lengua, y antes esto era como, uy, qué mal, entonces pues lo disimulamos. Hoy día, y esto lo hemos aprendido también mucho con nuestra relación con académicos en Canadá, cómo las traducciones con comentarios ayudan a entender qué pasa al pasar de una lengua a otra. Aquí nomás agregaría, en la facultad tenemos un proyecto muy bonito que se llama Meridiano 105, que es poesía de mujeres en lenguas indígenas de México y Canadá, donde cada traducción trae su comentario acerca de qué pasó a la hora de pasar del maya al español, y del español al inglés, y del inglés al cri. Y todo esto forma parte. Lo intercultural no es el texto en aislado o la lengua en aislado, es este proceso, este flujo, con lo cual tenemos para entretenernos la vida entera, ¿no? Claro. Yo quiero agregar que pues la cuestión del enfoque intercultural y su relación con la formación de los estudiantes en diferentes pues etapas de la vida no puede dejarse al gusto del profesor, que si el profesor considera que es relevante, es importante. Se tienen que diseñar políticas lingüísticas nacionales, institucionales. Los profesores debemos de recibir instrucción, formación en este sentido, para que pues esta idea de la interculturalidad se vea reflejada en los planes y programas de estudio, se vea reflejado en los materiales didácticos que se elaboran. Los alumnos tienen que conocer que si no hay esta sensibilidad de la diferencia y de una disposición a la comunicación y al entendimiento, se pueden seguir generando problemas y barreras en la comunicación, ¿sí? Tal vez, pues a veces no pensamos en que los estudiantes van a viajar o van a estudiar sus posgrados, pero sí hay posibilidades. Ya los estudiantes han viajado en los programas de intercambio desde el bachillerato, también los profesores, y es cuando uno viaja y enfrenta pues problemas por esta falta de sensibilidad, o muchas veces por falta de conocimiento y de experiencia, ¿no? De no saber cómo abordar un tema, de cómo saber cómo solucionar un problema comunicativo. Se tiene que incluir insisto, en los programas, en los planes de estudio, en pues, las formaciones, los congresos, este tema. Pues sí. Desgraciadamente se nos ha ido rápidamente el tiempo hablando de todos estos temas. Les vamos a dar medio minuto para que hagan una conclusión. Empezamos, doctor Porras, para que nos concluya su intervención. Sí, bueno, yo concluyo retomando lo que acaba de decir la maestra Araceli, en el sentido de la importancia que representa que el profesor esté formado en aspectos interculturales. Muchas veces, dado que el profesor es visto por los estudiantes como un modelo, el mismo profesor puede transmitir estereotipos y debe ser cuidadoso de eso. En ese sentido, el profesor debe ser sensible y tener una formación sólida en interculturalidad. Medio minuto, maestra Locotti. Que me da mucho orgullo ser parte de la UNAM, donde el tema de lo intercultural está tan presente y que es quizá el camino para un mundo mejor, tanto en México como para el resto del planeta, ¿no? Maestra Araceli Padilla. Pues también insistir en que todas las lenguas son importantes, ¿sí? Es una gran riqueza, una gran oportunidad de poder aprender lenguas indígenas, lenguas extranjeras y perfeccionar incluso el español, ¿no? Bien, pues agradecemos a nuestros invitados que estuvieron en esta primera sesión
este primer programa que hacemos de la serie de las humanidades y de las artes, el haber estado compartiendo sus conocimientos y haber dialogado sobre estos temas de las lenguas y la interculturalidad en el mundo. Nos vamos a ver el próximo programa con un tema sobre muralismo, cultura y revolución en este Mirador Universitario y en la producción de la Coordinación Universitaria de Educación a Distancia y la coordinación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. Su amigo Adalberto Santana les agradece su atención y nos vemos próximamente. Muchas gracias.